Bueno, eso, ahora vamos acá. Esto es lo que vamos a ver en el trabajo práctico. Después se los voy a explicar bien, pero es para que los recuerden nada más. Cuando hablábamos de aislación, eran los controles de ruidos exteriores e interiores. ¿Cómo controlábamos ese ruido? ¿Cómo aislábamos ese ruido? Y eso lo hacíamos, recuerdan, calculando el espesor de los muros, determinando si era muro simple, muro compuesto. Bueno, la absorción, ¿no es cierto? ¿Cómo la hacíamos? Con el acondicionamiento interior, que es lo que vamos a hacer ahora, ¿no es cierto? Con los materiales que elegimos. Un poco lo hicimos con la parte gráfica cuando vimos con el profe ahí los paneles en el cielo raso, paneles laterales en la sala, bueno. Y luego, ¿no es cierto?, vamos a entrar con el tema de reverberación, que es el tema del tiempo ese que dura el sonido en el aire, en el ambiente, en el recinto. ¿Qué es importante acá considerar? La altura que está en rojo, ahí en la flecha roja, ya la vimos, ¿no es cierto? Va a ser la altura media, siempre vamos a considerar la altura media. En este caso, la altura media sería esa. ¿Eh? Es la que yo estoy marcando ahí en rojo. Entonces, la altura media va a ser esa. ¿Por qué? Porque acá yo tengo, acá la fuente sonora, varios escalones, y ahí tengo, bueno, esa será la altura que yo voy a tomar. ¿Para qué? Para el volumen, porque también voy a necesitar, en estos lugares yo voy a necesitar conocer el volumen. Entonces, ¿el volumen de quién? De la sala. Entonces, yo voy a tomar esta altura, ponerle que la sala tenga, por decirte, 10, que tenga así 12, a ver, números, por ejemplo, 12 por 4, 12 por que tenga 10 por 10. No, 10 por 10 no, va a tener de largo, en la universidad creo que tiene, ponele 15 por 10 y ponele que tenga de altura 6 metros, que te dé esta H medio. Bueno, entonces vos vas a hacer, ¿no es cierto?, lado por H y te va a dar el volumen, y ahí te va a dar el volumen de la sala. Es importante, ¿no es cierto?, que el volumen de la sala se considere perfectamente en la forma real de la sala. Por ejemplo, si es una forma rectangular, es lado por lado, pero si tiene una forma, ¿no es cierto?, trapezoidal, bueno, tendrás que sacar la superficie con esa forma o descomponerla en figuras geométricas para que luego sumes todo eso y te dé una superficie correcta. No debes obviar espacios, porque si no el cálculo es nada, o sea, te va a dar mal. O sea, cada rincón lo debes computar como superficie y descomponerla en tantas figuras geométricas como sea necesario, pero, ¿no es cierto?, debes poder hacerla, a la superficie debe estar bien, bien calculada. A esta imagen vamos a volver después. ¿Qué les quería decir acá? Lo más importante, que para llegar a la instancia, ¿no es cierto?, de reverberación y poder hacer el cálculo, comprender todo esto que venimos hablando, ya tenemos que tener realizada la planta y el corte, con los planos reflectantes en el cielo raso y con los planos, ¿no es cierto?, también en la sala. Es muy importante ya tener eso determinado, porque de esa manera también ya tenemos todo, el ancho y el largo de la sala y también el H. Vamos a poder determinar la altura. Con esos datos se encaran los trabajos de reflexión, con esos datos definidos. También podés ya tomar una decisión en la selección de los materiales. Podés elegir de antemano, decir, bueno, me gustaría trabajar con todo madera acá y demás. Después verificarás en el cálculo. Después verificarás si funciona o no, lo cambiarás, puedes cambiar las veces que tú quieras, ¿no es cierto? Pero que tu idea puede quedar reflejada en esta primera etapa y luego se va cambiando. Fíjense esta sala, yo no creo que quizás haya, capaz que el que la diseñó pensó que eran unos planos móviles en la parte superior que den sensación a movimiento, algo más como más firme en la parte inferior, quiere un dinamismo en el panel lateral, bueno, miren cómo jugó con la iluminación, quiere un material que refleje la iluminación, bueno, entonces ya tiene una idea de qué materiales y qué cosas quiere hacer como movimiento, como diseño. Luego el cálculo dirá, ¿no es cierto?, si acá usará, no sé, usará madera, usará otro material, ¿no es cierto?, usará un cortinado, usará una mampostería, un revoque, bueno, el cálculo le irá diciendo qué material, pero seguramente este movimiento, esta situación de movimiento ya la pensó en el diseño de antemano, luego trató, ¿no es cierto?, de con los materiales ir viendo cómo se lleva a cabo este diseño que vos quieres lograr. Entonces ya seleccionas los materiales, ¿no es cierto? Y vas haciendo todos los cálculos necesarios para lograr el diseño. O sea, la sala no sale así porque sí. O sea, el diseño es del arquitecto. Uno lo diseña y luego, ¿no es cierto?, se verifican los cálculos y se van cambiando o no las distintas situaciones. Pero el diseño en sí, la idea, nace de uno y después se va verificando si se puede concretar o no. Cuando hablamos, bueno, ya hablamos anteriormente del tiempo óptimo de reverberación, que era el tiempo ese, ¿no es cierto?, que el sonido tardaba en el lugar. Bueno, para conocerlo a él, para poder saber quién es y cómo se llama, ¿no es cierto? Bueno, se llama tiempo óptimo de reverberación, pero no sabemos cuántos años tiene.
Para poderlo conocer necesitamos saber primero el volumen del lugar que estamos trabajando, el volumen de la sala. ¿Y cómo vamos a saber el volumen de la sala? Como les decía yo antes, ¿no es cierto? En el volumen de la sala, ¿cómo voy a hacer? Y bueno, tengo que conocer el largo, el ancho, ¿no es cierto? Y la altura para poder sacarlo al volumen. Si no, no lo voy a poder sacar. Una vez que yo tenga el volumen de la sala, bueno, ya tengo un dato para poder conocer el tiempo de reverberación. Ahí, ¿qué vamos a hacer ahí? Si tienen esta tablita a mano, la buscan y la vamos marcando para que vean. Fíjense, esta tablita en la parte inferior, se llama tiempos óptimos de reverberación. En la parte inferior dice volumen en millares en metros cúbicos. ¿Sí? En la parte inferior van a leer el volumen ustedes, el volumen de quién, del recinto que están trabajando. Y en el eje de las I van a tener el tiempo óptimo de reverberación. ¿Sí? El tiempo óptimo de reverberación. Este gráfico es muy importante. Fíjense, con el volumen, con que nosotros conozcamos el volumen del recinto que estamos trabajando es suficiente. Entonces, ponele que el recinto que estemos trabajando, en este ejemplo que yo tengo, el recinto que estamos trabajando, miren, tiene de volumen 1.345 metros cúbicos. Eso tiene de volumen. O sea, entre ancho, largo y alto, ¿no es cierto? Tiene 1.345 metros cúbicos. Bueno, pero el gráfico, ¿no es cierto? El gráfico que se nos presenta, nos dice el gráfico que el volumen acá está en millares, por eso está en números chiquititos. ¿Qué quiere decir? Que los 1.345, a ver, haga alguien que lo haga, 1.345 dividido en 1.000, ¿cuánto da? ¿Da eso? 1,35. ¿Sí? 1,34, sí. Ajá. Bien. Sí, profe, me da lo Ah, mismo. bien, bien. Entonces, entremos acá, mira. 1, entonces fíjate, acá tenés 1, acá tenés 2. Más o menos vamos contando ahí, haciendo una relación, ¿no es cierto? Encontramos 1,35. ¿Será por acá? Bueno, entonces subimos ¿hasta dónde? Hasta encontrar el destino. Yo en este caso estoy trabajando en una sala de conferencias. Puede ser que estés trabajando en un anfiteatro, puede ser que estés trabajando, por ejemplo, en una sala de liturgia, de orquesta, de música, de grandes orquestas, ¿no es cierto? De cine, puede ser que esté trabajando en cine, sería esta más de arriba. Entonces, primero, ubicas el volumen de la sala y te vas con la flechita directamente hasta la línea, ¿no es cierto? Que el gráfico te marca del destino que vos estás trabajando. En este caso, ponele que sea conferencias. Choco ahí y me desplazo hacia la izquierda, hacia, ¿no es cierto?, el eje de la I, en donde tengo el tiempo óptimo de reverberación. Y acá me dice, mire, dice usted, para esa sala de 1.345 metros cúbicos, su tiempo de reverberación óptimo es 0,8 segundos. ¿Ven? 0,8 segundos. Listo, ya la tabla te lo dijo a todo el tiempo óptimo de reverberación. Te dice que para ahí vos tenés 0,8. Y yo digo, bueno, listo, ya está, me voy, ya. Bueno, pero ese dato solo vos lo tenés que verificar. ¿Y cómo lo vamos a verificar? A través cuando hacemos el trabajo práctico de acústica, allí se verifica ese dato. En realidad, miren que es tan simple, pero para verificarlo tenemos que hacer todo un trabajo. ¿Sí? Eso sería en realidad el tiempo óptimo de reverberación. ¿Quién lo descubrió el tiempo óptimo de reverberación? Eso lo van a leer bien ustedes en los apuntitos. Acá, Sabin, él empezó a estudiar. El que estudió fue un físico, Sabin, ¿sí? Él estudió varias fórmulas y varias otras personas que han estudiado destinos de salas. Él, en esos años que él trabajó, él hizo una investigación y empezó a trabajar en eso. Y resulta que después mejoró todas esas fórmulas que encontró y logró esta fórmula que se llama T60, ¿no? Esa formulita que él ha logrado, ¿qué nos dice allí? Que nos especifica y nos da como resultado el tiempo óptimo de reverberación de un local, esa fórmula. Entonces nos dice, la fórmula la aplicamos para que el resultado que nos da esa fórmula, ¿qué significado tiene? Tiene el significado de decirnos que ese tiempo es el óptimo para ese recinto que vos estás trabajando. ¿En qué se basa esa formulita? Primero, en el volumen del local que vos estás trabajando. Tenés que sacar el volumen de ese lugar en metros cúbicos. Y luego, lo más importante de la fórmula es que te pide la absorción total del lugar. Miren qué simple que es la formulita, ¿ven? Porque el 0,161 es un coeficiente fijo que tiene. El B,
significa el volumen del el local que estás trabajando. A es el área, ¿no es cierto? Y S es la superficie. Pero fíjense en la última partecita de la fórmula, es la que vamos a tomar nosotros, que dice 0,161 por B, que es el volumen, sobre A, que es el área, la absorción, perdón. Pero nos pide la absorción total, él nos dice la absorción total en metros cuadrados. ¿La absorción total de quién? Y la absorción total de toda la sala nos está diciendo. Wow, ahí se viene el problema. ¿Y cómo sé la absorción total de toda la sala? Y bueno, allí en la absorción total de toda la sala que él me pide, yo tengo que descomponer. ¿Se acuerdan cuando veíamos en esta, que es piso de la sala, tiene una superficie absorbente, butacas, absorbente. La gente que está sentada acá también es absorbente, somos absorbentes las personas. Los paneles laterales, hay superficie en todos los laterales, ¿no es cierto? Que va a ser absorbente. Fondo de sala va a ser absorbente. Frente de escenario, por ejemplo, donde tenemos un caso del escenario que tiene un nivel, ¿no es cierto? También es absorbente, que era, por ejemplo, en este ejemplo. Fíjense acá, este frente de escenario debe tener como 50 centímetros de alto. Bueno, ese frente es absorbente. A eso se refiere cuando nos pide absorción total. Nos está diciendo que le pongamos el número de la absorción total de toda la sala. Y bueno, y eso es un número, mira qué simple. Acá yo pongo tantos metros cuadrados, pero y ahí donde los saco, hay que sacar los metros cuadrados. Entonces el cálculo que se hace, ¿no es cierto? El trabajo práctico nuestro, el trabajo práctico tiene una significación muy clara. El único objetivo clave del trabajo práctico es determinar si el tiempo óptimo de reverberación es el óptimo, es el correcto. Una verificación, podríamos decir así, de ese tiempo óptimo de reverberación. Eso es el práctico. Pero el tiempo óptimo de reverberación acá te lo dice, bueno, pero profe, acá me lo da, yo saco los metros cúbicos, saco el volumen, subo y listo, ya está, este es, y me lo dice acá el gráfico. Sí, bueno, pero ahora hay que verificarlo. ¿Por qué necesitas verificarlo? Porque acá te pide la absorción total. Y bueno, ¿y qué tiene que ver? Y sí tiene mucho que ver la absorción total, porque la absorción es un diseño diferente de ella. O sea que cada uno de ustedes va a tener un valor diferente, una distribución diferente y hasta materiales diferentes. Entonces, el trabajo práctico enfoca para nosotros los arquitectos en poder determinar esa absorción total, cómo la vamos a diseñar, cómo la vamos a distribuir, cómo la vamos a seleccionar, qué colores va a tener. ¿Se dan cuenta? Y miren qué tan simple, qué es el dato que nos pide y todo lo que hay detrás. Todo lo que hay detrás. A veces las cosas simples hay mucho por detrás, mucho esfuerzo. Ustedes en la vida misma pasa igual. Y allí va la verificación, ¿se dan cuenta? Entonces, eso es lo que explica en realidad la fórmula de Sabine. La fórmula de Sabine nos dice que usted va a corroborar que el tiempo óptimo de reverberación sea el correcto para esa sala. ¿Cuál era el tiempo óptimo de reverberación? Y bueno, el tiempo, ¿no es cierto?, en que este sonido tarda y perdura, esa es la palabra, el tiempo en que el sonido perdura en el ambiente, que se mantiene en el ambiente, que está en el ambiente. Y luego, ¿no es cierto?, involucra el volumen, que ya lo tenemos, ¿no es cierto?, y esta absorción, que allí nos involucra totalmente porque allí nos dice que tenemos que mostrar el diseño, tenemos que mostrar la selección del material, tenemos que mostrar qué superficie vamos a poner del material, qué material. ¿Se dan cuenta? Allí enfoca el trabajo fundamentalmente. Bueno, acá cuando hablamos de la optimización,